Entonces, si hay un interés de colaborarle al sector privado, que desde el principio que se inicia la construcción de Punta Catalina la desacreditaron, de que a carbón eso iba a ser un desorden, de que esto, ¿para qué? Como nosotros lo establecimos en un momento, para bajarle el valor y que se la vendan a precio de vaca muerta, pero han encontrado algo mejor que la venta. Y es la cesión el que se la den sin poner un peso. Porque ellos van a administrar una planta generadora que te produce 15 millones de dólares al mes. Está produciendo actualmente 15 millones. Así es. Y aportándole al sistema 638 megavatios. Saludos amigos de YouTube. Bienvenidos a otra entrega. Esta en especial sobre Punta Catalina, ya que se está informando que durante 30 años esta termoeléctrica será administrada por un fideicomiso y para ello tenemos que conversar directamente con Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, quien la semana pasada estuvo enviando un comunicado en el que manifestaba que este era un gran despojo o el mayor despojo de los bienes del Estado. ¿Cómo usted se siente, señor Julio César? Bien, mi saludo tanto a ti, José, como a tus seguidores, que yo me inscribo entre ellos. Gracias, de verdad que te felicito por el crecimiento que viene experimentando. Claro. ¿Cómo usted califica esta operación como el mayor despojo de los bienes del Estado? Bien, mira, Punta Catalina, la central termoeléctrica Punta Catalina, que desde su inicio pues cobró notoriedad, sobre todo por el impacto de que el Estado se abocara a construir una central termoeléctrica con capacidad de suplir al sistema eléctrico pues 700 megavatios, cuando la demanda en la República Dominicana oscila entre los 1.700 a 2.000 megavatios. Esto pues iba a impactar o ha impactado de manera positiva al sistema, poniendo al Estado primero a la defensiva ante los demás generadores, que en muchas ocasiones apelan al chantaje financiero. Cuando hay algún atraso por falta de cobranza, pues apagan el país, porque no es por falta de capacidad, sino porque ellos la manejan así. Pues cuando se construye esta obra, tuvo mucho cuestionamiento por el tema Odebrecht, que si fue sobrevaluada, que si esta se construyó en un lugar inapropiado, que si la generación a carbón era lo que convenía, que debía ser a gas. Todas esas discusiones, todos fuimos protagonistas de la misma o participantes de la misma, espectadores. ¿Qué ocurre? Que llegada la gestión que se inició en el año 2000, pues el presidente de la República emite el decreto 342-20 con el propósito de liquidar la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y por vía de consecuencia todo lo que pertenezca a esta, entre ellos Punta Catalina. Pues ese proceso de liquidación se inició bajo la dirección de ese decreto y no observando de que hay una ley que crea la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y se ha operado la liquidación en violación a la ley 125.01. Sí. Pues han continuado las violaciones. Cuando se anuncia la creación de un fideicomiso alrededor de Punta Catalina, pues uno lo interpretó como en esencia es el fideicomiso, que es eminentemente con una vocación privada. Aquí se le ha dado una connotación pública a partir del decreto de aplicación de la ley de fideicomiso. Sí, pero evidentemente, para que el pueblo entienda, el fideicomiso es una figura donde se crea la fiducia, el Estado, por ejemplo, para el desarrollo inmobiliario, el caso de la ciudad Juan Bosch, le facilita los terrenos. Ahora, hay una entidad bancaria al momento de constituirse esa fiducia, que va a hacer los aportes a los constructores para que estos vayan construyendo y en la medida que se vaya vendiendo le vayan pagando. Y eso es una forma del Estado promover la inversión y también el que se supla una necesidad como la falta de viviendas.
Pues eso se hizo un fideicomiso público con RD Vial, que es la que administra los peajes, donde participan 3 entidades públicas: Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. El comité técnico lo preside el ministro de Hacienda, el vicepresidente, el de Economía, y el secretario técnico es el ministro de Obras Públicas. Ahí hay una participación estatal completa. Entonces, de 3 ejes importantes. Efectivamente. Entonces se hace el fideicomiso Punta Catalina. Cuando vemos el contrato, cuando se anuncia, nosotros entendemos que va a ser sobre la misma base del RD Vial. No, lo primero es que se emite el decreto 538-21 creando el fideicomiso. Sí. Y de inmediato se crea, a través del decreto 539-21, se crea el comité técnico para la administración y operación del fideicomiso de Punta Catalina, integrado, presidido por Celso Marrancini, quien había sido vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Vuelve de nuevo. Y los que integran este comité técnico, también ligado al sector, entre ellos uno que forma parte del Consejo de las empresas distribuidoras de electricidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se anuncia este comité técnico, uno espera de que no va a entrar en operaciones hasta tanto el Congreso apruebe el contrato de fideicomiso. Pues ese decreto no dice que su permanencia es por 30 años, pero sí lo dice el contrato. Sí, hay que establecido que será durante 30 Entonces, años. cuando vemos el contrato, nosotros, pero es que esto es una locura. ¿Cómo se va a entregar por este tiempo al sector privado que está ligado al negocio de la generación con partes eléctrica, interesadas? Los mismos técnicos que van a estar aprobando y siendo parte del esquema, pues entonces también han tenido participación en el mismo sistema. Efectivamente, entonces, con la ausencia totalmente del Estado. Ahora, ¿cuándo crecen los cuestionamientos? Y es donde nosotros decimos, bueno, es que este es el mayor despojo del patrimonio nacional. Cuando el director de la Dirección General de Alianza Público-Privado, Simón Freud, dice que el fideicomiso de Punta Catalina y de el desarrollo de Pedernales, que también estamos esperando cuál va a ser la figura. Sí, porque no se ha establecido el comité técnico de este fideicomiso, pues dice que es para liberar de las trabas que impone el derecho público. ¿Cuáles son esas trabas? La ley 340-06 de compra y contrataciones. Lo que ese fideicomiso no tiene que sujetarse a ella, o sea que puede comprar, vender sin la intervención de la ley 340-06. No tendrá obligación de rendir cuentas a partir de la ley 200-04 de libre acceso a la información. No tiene por qué someterse a lo que establece la ley 10-7 que crea la Contraloría General de la República o el sistema que será inauditable. De contabilidad, efectivamente. Ni se tendrán que someter a los rigores de la ley 10-04 que crea la Cámara de Cuentas, que es quien tiene la responsabilidad de auditar el gasto a posteriori. Todo esto aparece en el contrato que aprueba la Cámara de Diputados en 2 lecturas consecutivas. Fue liberado de trámite en algo urgente totalmente, y cuando vemos esa aprobación y sobre todo el informe de la Oficina Técnica de Revisión Legislativa, que dice que no se corresponde o no da el visto bueno a la Comisión de Hacienda para que se apruebe un contrato donde señale, identifique los integrantes del comité técnico que tendrán la operación, administración de la central termoeléctrica Punta Catalina por 30 años, porque eso crearía una situación forzosa a 7 presidentes en los sucesivos. Tomando en cuenta los próximos 30 años. O sea, serían 7 presidentes que estarían
entregando impedido, al sector privado, como quien dice, parte de lo que en este momento es la matriz energética del país. No solamente eso, José, sino que estaría amarrándole las manos para poder designar o destituir a los miembros del comité técnico, porque han cedido totalmente. El Estado no tendrá presencia en este fideicomiso. Alegan que como la fiduciaria es la del Estado, la de Banreservas, pero que el contrato establece que ese comité técnico podría cambiar de fiduciaria. O sea, que si mañana le da el deseo de que los aportes o la participación de la fiduciaria Banreserva no le garantiza o no se corresponde con, o no le baja los intereses. Eso es un error entonces garrafal. ¿Por qué? Porque se deja la puerta abierta para que... No es un error, eso es hecho adrede, eso tiene una intención, como el fideicomitente adherente. ¿Qué significa eso? Que ya conformado el fideicomiso podrán adherirse otros participantes. ¿Y qué significa eso? Ahí entran entonces las empresas de carpeta o las offshores, o esas inversiones que vienen a veces hasta desde Panamá, claro, desde Suiza, con un capital donde no se establece su procedencia. Pero otra cosa, es así, pero lo grave de eso es, ¿sabe qué? Que todo eso se somete o está amparado al secreto fiduciario, que es como el secreto bancario. Los bancos se manejan bajo esa prédica, ese esquema, donde para darte una información, hasta las propias autoridades que investigan tienen que hacerlo a través de la superintendencia de bancos, y ellos clasifican lo que pueden dar y no pueden ofrecer. Entonces, esto entraría en ese esquema, lo que significa que esos fideicomitentes adherentes podrán ir integrándose a la fiducia. Y ¿qué va a ocurrir? Que llegará un momento, por el costo que le han fijado o el valor que le ha fijado el ministro de Hacienda, de Energía y Minas, de unos 2.300 millones de dólares. Vamos a suponer que como no se tiene una auditoría de costo, pues los que participen de este fideicomiso del sector privado lo hagan sobre la base de ese valor. Pero y cuando se verifique el real valor de Punta Catalina, ya ahí tendrían un beneficio, claro, sin haber invertido un peso. Ellos habrán ganado el doble o el triple sin haber invertido nada. Efectivamente, todo lo contrario a lo que fue la capitalización. ¿Y por qué no se ha querido entonces establecer? Hay un punto que usted me dijo cuando iniciamos la conversación fuera de cámara, donde usted me decía que se declaró desierta la auditoría porque se había fijado un monto de $200,000 para hacer una auditoría a una obra que costó 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. Entonces se están ofreciendo 200,000. Pero ¿cuál era la intención de eso también? Que no apareciera, como en efecto no apareció una firma que reuniera las condiciones que exigía el pliego de condiciones. Sí. Valga la redundancia. O sea, cuando se hace pública la convocatoria, pues ese proceso contempla una certificación de lo que se dispone para la realización de esa auditoría. Cuando nosotros vemos eso, pero es que $200,000 es para que no aparezca una firma responsable. Claro, se hizo con esa intención. ¿Entiende? Claro. Entonces, ya supuestamente se aumentó el valor o la disposición y supuestamente apareció una firma, de lo que no se tiene ningún conocimiento, porque se ha manejado con mucho secretismo, y eso realmente forma parte de ese entramado de tomar este bien, y en vez de hacer lo que se hizo en el 97, que aunque nosotros rechazamos el proceso de capitalización de la empresa pública, pero por lo menos los resultados en este momento pues nos hacen pensar que es viable ese proceso superior al que está ocurriendo ahora, porque para citar el caso de Geitabo y Eje Jaina, que el Estado la entrega para la capitalización, bueno, esas empresas aumentaron el valor que tenían cuando se entregaron. Sí.
pero también le han aportado al Estado Dominicano cerca de 20.000 millones de pesos como beneficio neto a través del FONPER, pero también le han aportado al Estado cerca de 5.000 millones de pesos en pago de impuestos por los beneficios que ha tenido la empresa. O sea, que ha resultado positivo, el balance es positivo. Totalmente. En ese caso. Entonces, si el gobierno quería darle participación al sector privado, como se le ha dado a través de ese comité técnico, pues fue enviar al Congreso una ley de capitalización de la central termoeléctrica de Punta Catalina, para que entonces el sector privado, a partir de una auditoría seria, se estableciera el costo. Pero que antes de vender algo, lo primero que se hace es establecer su valor real. Tú no puedes vender, y más un bien, sin tú saber lo que tú estás vendiendo, ni puedes ceder un derecho de un bien que es del Estado sin tú saber el valor real. O sea, partiendo desde ahí, hay problemas. El valor real se lo dio el ministro de Energía y Minas. Lo que él entendió. No, al ojo por ciento. 2.300, cuando él había dicho, antes de ser ministro, de que el costo rondaba los 3.000 millones de dólares. Y ahora entonces le establece, cuando tiene que entregarla en una firma donde cede ese patrimonio, se lo establece en 2.300 millones de dólares, 700 millones de dólares menos del que usted había dicho. Entonces, ¿qué ocurre? Que si se le quería dar participación, pues vamos a capitalizarla. ¿Qué iba a hacer el Estado? Bueno, yo invertí 3.000 millones de dólares. Yo debo de eso 2.000 millones de dólares. Sí. ¿Usted quiere participar? Tráigame 1.500 millones de dólares. Para amortiguar la deuda. Le amortiguo a la deuda 1.000 millones de dólares con el compromiso de que lo que vaya produciendo se vaya desmontando esa deuda de lo que me vaya ingresando. Voy desmontando esa deuda. Tengo 500 millones de dólares que me pueden permitir, pues, desarrollar otras actividades, y se le da la administración al sector privado. Entonces el sector privado puede perfectamente, ya se puede crear una fiducia donde el Estado Dominicano tenga una representación del ministro de Energía, puede ser del ministro de Hacienda, de Economía, o la propia CDE, que no vimos la necesidad de su liquidación, claro, porque no, la CDE el holding de todas las empresas eléctricas que el Estado va a mantener, la participación en las generadoras, la participación total de las acciones en las empresas distribuidoras, pues podrían perfectamente manejarse así. Entonces, si hay un interés de colaborarle al sector privado, que desde el principio que se inicia la construcción de Punta Catalina la desacreditaron, de que a carbón eso iba a ser un desorden, de que esto, ¿para qué? Como nosotros lo establecimos en un momento, para bajarle el valor y que se la vendan a precio de vaca muerta, pero han encontrado algo mejor que la venta, y es la cesión el que se la den sin poner un peso. Porque ellos van a administrar una planta generadora que te produce 15 millones de dólares al mes. Está produciendo actualmente 15 millones. Así es, y aportándole al sistema 638 megavatios. Eso viene siendo prácticamente un regalo. O sea, tú encuentras un negocio que está funcionando perfectamente sin tú hacer ninguna inversión. Tú no vas a pagar absolutamente nada y te dicen, ven y administra este colmado que está vendiendo bien. Si a nosotros nos llaman para dárnosla, pues nosotros la recibimos. Pero yo la cojo, porque si haciendo así, sin yo poner un peso, que me la den a mí también, porque tengo el mismo derecho que los demás ciudadanos. Nos mudamos ahí a Punta Catalina a vigilar y administrar, a recibir el beneficio. A recibir y eso, y hasta darle al Estado una parte de lo que se recibe. Hay otro detalle que a mí me gustaría que usted aclare también sobre el tema de las ganancias y el gasto. Entonces, en ese contrato supuestamente se establece que mientras haya reportes de gastos en operaciones, ellos priorizan en lo que es una cláusula sobre la prelación, de que tendría prioridad el gasto operacional. Los compromisos financieros y eso estarían supeditados a que hayan ingresos por encima de lo que requiere la central para su mantenimiento. O sea, si se debe, si se tienen compromisos de pagos de los préstamos, pues eso se va a supeditar a que hay que mantener la planta operando,
pero también los beneficios que van a recibir sus operadores o el comité técnico, pues van a ser prioritarios a esos compromisos que Pero tendría Dios mío. con la banca. O sea, ¿y cómo entonces nosotros, como país, decimos que somos un país que estamos en la vía del desarrollo? ¿Y cómo es posible también que lo nuestro, lo que nos ha costado tanto a nosotros en términos de impuestos, porque se habla del Estado, nosotros somos el Estado como ciudadanos, Claro. nosotros lo aportamos con cada descuento que nos hace la Dirección Claro. General de Impuestos Internos, con cada descuento que nos hacen cuando nosotros traemos algún bien hacia el país? No, con el 30% que aportamos, ese Claro. 18% de ITEVI, cuando se hace una recarga de 100 pesos, ahí el Estado está recibiendo 30 pesos. Solamente por el servicio de telefónico va a recibir el valor de 70 pesos. Entonces, ¿cómo es posible que estemos regalando lo que tanto nos costó? O sea, porque No, prácticamente y es un regalo. el sacrificio que fue para el Estado esa inversión, porque esa inversión, pues esos recursos dejaron de ir a otras áreas de seguridad, de vivienda, de educación, de salud pública y todo eso. No, y que esto deja la puerta abierta a que esos mismos chantajistas en su momento, que nos pusieron de rodillas a todos nosotros por cuestiones políticas, por cuestiones de toda índole, pues entonces vuelvan de nuevo a entrar al sistema del cual habían sido excluidos. Exactamente. Entonces, ¿cuál sería el precedente, el mal precedente de esto? Que lo mismo se va a hacer con Pedernales. Bajo esas condiciones van a agarrar a un grupo, le van a dar bajo esa figura de esa fiducia y le van a entregar eso por tantos años. Ya ha resultado un poco, sin lugar a duda, incongruente lo que se ha hecho con los aeropuertos. Vemos que bajo la figura de la capitalización, pues se entregó la administración de los aeropuertos, al igual que las concesiones que se le han dado al sector privado para que ellos tengan sus aeropuertos. Una situación totalmente incongruente, que ningún país pues cede un bien de tanta importancia como un aeropuerto por su objeto estratégico que tiene. Sin embargo, aquí tenemos aeropuertos privados y los que son del Estado lo maneja también el sector privado con mucha deficiencia, inclusive elevando el costo de los pasajes aéreos, porque está consignado en cada pasaje aéreo pues un porcentaje a la administración de los aeropuertos, y son parte de las cosas que uno le sale al frente precisamente para crear la conciencia en la población de que esas figuras que nos venden, de que vamos a constituir para la transparentización, Sí. para la transparencia, para la eficiencia, un fideicomiso, como que el sector público es incapaz de administrar de manera correcta los recursos del Como lo Estado. estaban haciendo hasta ahora, como lo estaba haciendo, porque Entiendo, Punta Catalina claro, seguía funcionando. Totalmente, y los ingresos se ven ahí y uno puede solicitar información de qué se ha hecho. Y entonces se santifica al sector privado como que son los que más saben de eso. No, aquí hay instituciones que operan con eficiencia. Y técnicos calificados en todos los niveles. Totalmente. Es que esa planta, esa central termoeléctrica, se hizo con la participación de técnicos extranjeros, pero los técnicos que se formaron aquí alrededor de esa planta están calificados. Pero no solamente eso, sino que gerencialmente hablando, se demostró que la planta puede ser administrada por el Estado. Por ejemplo, una situación que se dio. El día pasado hubo prácticamente la amenaza de que pudiera apagarse la planta por falta de carbón. ¿Qué ocurrió? Que un carbón que se pudo haber comprado a unos 20 o 30 dólares la tonelada, pues por el tema de la pandemia se elevó su costo a cerca de 100 dólares la tonelada. Cuando Jaime Aristi Escuder estuvo al frente de Punta Catalina, había tomado la previsión de comprar el carbón en el tiempo que el protocolo demanda, establece. Pues cuando llega la administración, pues no tuvieron a bien esa previsión, y eso fue lo que motivó que se cancelara al que se había nombrado
en Punta Catalina, porque entonces se tuvo que comprar carbón a $100. Imagínense 1.000 toneladas de carbón, lo que eso significa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando la planta estuvo administrada, pues operó de manera correcta y sigue operando de manera correcta. Entonces, ¿por qué hay que darla? Porque hay que entregarla. Entonces, la planta no requiere ahora mismo inversión como para tú traer inversionistas que no sea el propio Estado que puede hacerlo, porque el Estado, si necesita una inversión, puede recurrir a la banca, como ha recurrido a la banca para tomar cerca de 12.000 millones de dólares en préstamos. Entonces, si se requiere potencializar la planta, si se quiere hacer la conversión a gas natural, pues se puede hacer esto, pero no cediéndolo al sector privado, como en efecto se ha hecho. Entonces, lo que nosotros queremos es romper el mito de que el fideicomiso es beneficioso para ese sector que estuvo detrás de la planta desde que se inició su construcción, hasta que ha logrado que se le ceda. Entonces nosotros hacemos oposición a eso. No nos oponemos a que la planta, por ejemplo, le den participación en su administración y operación al sector privado, pero con reglas claras, con un proceso de capitalización donde ellos aporten, porque ellos no pueden recibir un bien que nos pertenece a todos sin haber puesto un peso. Entonces, ahí está el pronunciamiento de nosotros de que esto se trata del mayor despojo al patrimonio nacional, y queda establecido en ese informe de la Oficina de Revisión Legislativa, que en el informe que hace a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados le dice que eso es una incongruencia, que no se corresponde con la norma aprobar un contrato donde se señale la designación de un comité técnico a los integrantes, personas físicas con nombre y apellido, porque entraría en una situación forzosa para 7 gobiernos sucesivos que estarían durante esos 30 años. Nosotros lo hemos calificado que se le ha otorgado un bien del Estado a un sector con una duración similar a la que tuvimos de la dictadura de Trujillo. Eso es tremendo. Hablemos de otros casos también, aprovechando que usted ha sometido algunos recursos como lo del INAVIE, no sé si usted trabajó también con lo del impostón. Hay muchos casos en este momento donde se ha propiciado la destitución de algunos funcionarios, pero no vemos a la justicia actuar con la agilidad que lo ha hecho con otros. Mira, nosotros el primer caso que pusimos en manos de las autoridades fue el reparto irregular de 100 millones de pesos que a través del Gabinete de Políticas Sociales le ofrecieran o le entregaran a una serie de artistas. Algo totalmente irregular, violando la ley 340-06, como lo evidencia la resolución de la Dirección General de Compras y Contrataciones, que dijo que se violaron todos los preceptos. Y nosotros le llevamos al PECA pues este caso porque la propia resolución pues hacía recomendaciones. De la misma forma que llevamos una denuncia penal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa de lo que fue la construcción de la nueva cárcel La Victoria. El PECA ha procesado al ex procurador y a su equipo por la construcción de esta obra, donde el propio PECA dice que se invirtieron o se malversaron unos 6.000 millones de pesos. Cuando nosotros revisamos, las empresas contratadas no aparecen en este expediente y nosotros le llevamos al Ministerio Público pues la lista y los contratos de las empresas participantes. Entonces, si hubo corrupción en la construcción, tienen las empresas que responder, pero no solamente por eso, sino que uno de los argumentos que utilizó el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción dice, yo lo recuerdo, que una que ha pasado, después de haber sido acusada, pasó a ser testigo del Ministerio Público, dice que vio a constructores
entregar fundas negras con dinero, aparentemente, en el parqueo de la Procuraduría. Entonces, Sí. si hay una ingeniera que era supervisora de la obra, ingeniera o arquitecta, procesada por la falta de supervisión y sobre todo que le autorizó a una de las empresas contratada para la construcción Sí. del movimiento de tierra, le autorizó pagos de intervenciones que tuvo en la construcción de los edificios, O sea, violando toda- la ley 340, el contrato basado en la ley 340. Sí. Entonces, si ella está presa, ¿por qué las empresas No han sido no han sido citadas. procesadas, ni Sí. citadas, ni nada? Entonces, nosotros le llevamos eso. De la misma forma que una entrega de 100 millones de pesos, que ya se ha elevado a 129 millones de pesos del ministro de Deportes, al patronato del Estadio Quisqueya, para la reparación. Al patronato del Estadio Quisqueya, donde los equipos de béisbol no pagan impuestos, no rinden informe de gastos, siguen siendo ellos dueños de su equipo. Así es. Y nadie, no pagan la electricidad. Así es. No Y pagan entonces- locales. Entonces, él entregó 120 millones de pesos. 100 millones de pesos y después 29 millones de pesos para la reparación para la Serie del Caribe, ahora que se va a celebrar. Pero lo grave de esto es que, violando la ley 340-06, el patronato, que es un ente privado para no rendir cuenta ni auditarse, pero es un ente público para que el gobierno le dé ese tipo de apoyo, y está sujeto a dar informaciones y no la da, pero también está sujeto a licitar, como Claro, lo establece la ley 340-06. No, ellos dieron ¿Y qué esa inversión? contrata. ¿Y qué va a recibir el Estado a cambio? Las luces la va a tener el Estado, Pero ese patronato es que cobra cuando un artista utiliza las instalaciones Sí. de él, pero no dicen que lo gastan, ni cuánto reciben, ni nada de eso. Hay sentencia obligándole a que den A información. que dé el informe. Pero lo grave de eso es, José, que se hace esa entrega, el patronato entonces contrata a una empresa del presidente de una de las federaciones deportivas, Sí. de manera directa, Oye, eso. sin hacer sorteo, licitación ni nada de eso. Entonces, de la misma forma que fue lo último que llevamos, fue el caso del INAVIE. Estamos hablando de que ahí hay irregularidades por encima de los 10.000 millones de pesos Y todo se ha quedado en una simple destitución. destitución. Entonces, no puede el Ministerio Público hacerse de la vista gorda cuando hay un hecho que fue la denuncia que se hizo, pero la destitución del presidente. El presidente no destituye a nadie que está siendo efectivo. Claro. Entonces, si el presidente lo destituye, el Ministerio Público de oficio debió proceder. Debe en iniciar el proceso. A todo esto nosotros hemos llevado esa denuncia, más de 5 denuncias en lo que va de Y no le han dado respuesta a y no le han ninguna dado de respuesta esas. a ninguna. O sea, ¿cómo es esto de que el Ministerio Público, entendemos ciertamente que tienen un cúmulo importante de casos, pero asimismo, como estos casos están recientes, porque se le está dando prioridad a los eventos que pasaron en el gobierno anterior, porque son recientes, pero esto también es tan fresquecito que cualquier investigación que se quiera hacer es mucho más fácil encontrar las pero pruebas. no solamente eso, José, el Participación Ciudadana llevó una solicitud de investigación a la procuradora sobre la construcción de Punta Catalina, que debió inclusive supeditarse ese fideicomiso a que haya una respuesta. No se ha Tampoco producido. se dio. Pero también el director de compras y contrataciones, que era director de Participación Sí. Ciudadana, había llevado Participación Ciudadana una denuncia sobre la construcción de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Aybar, sí. Nosotros llevamos también una denuncia en la pasada gestión y llevamos a compra y contrataciones también una denuncia por una licitación que se había hecho para la compra de unos equipos. Sí. ¿Qué ocurre? Que llegado el director de compra y contrataciones a la DGCP, conjuntamente con la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, llevan al Ministerio Público esa misma denuncia.
y no ha pasado absolutamente nada. Bueno. O sea que uno podía pensar de que no había interés de darle curso a lo que uno llevaba, pero hemos visto que tanto las que fueron remitidas por la DIGEI, Sí. la DGCP, por participación ciudadana, al igual que a DOCO, pues no se le ha dado curso a Tampoco ninguna. le han dado curso. Así O sea es. que eso deja también mucho que decir sobre la actuación del Ministerio Público, y es por ello que muchos sostienen que la persecución está siendo selectiva. Entonces debe de cuidarse esa parte de que sean tocados y alcanzados y que reciban un presupuesto acorde con lo que se está demandando en la actualidad en materia de investigación y de procesos judiciales, pero deben de caer todos. Claro, debe ser equitativa la acción del Ministerio Público, y todo el que tenga responsabilidad en la comisión de irregularidades debe ser investigado y procesado. Asimismo, es bueno agradecer a usted, Julio César, por esta participación que ha tenido. Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, quien nos ha puesto claros sobre Punta Catalina y también sobre esos procesos judiciales a los cuales la justicia está haciendo caso omiso y que debe profundizar porque se trata de mucho dinero del erario, donde todavía no se han establecido ninguna clase de responsabilidades y donde no se ve a la vista posibles sometimientos. Recuerden compartir este contenido para que siga llegando a mucho más personas. ¿Usted tenía alguna última ponderación que quisiera realizar? Bueno, a la población de que esté atenta a lo que son nuestras posiciones de rechazo a la privatización de la central termoeléctrica Punta Catalina, para que finalmente el sector privado, que siempre estuvo detrás de esta central termoeléctrica por los beneficios que rinde, que primero la satanizó y que posteriormente ha sido beneficiado con esta entrega, no se materialice. O sea que esa intención de ceder por 30 años la central termoeléctrica Punta Catalina bajo el subterfugio, bajo la mampara del fideicomiso, sí, pues el Senado de la República tenga a bien observar que esto sería violatorio a la Constitución y a las leyes, y evite que la República Dominicana, que el pueblo dominicano sea despojado de este bien. Ahí está. Bueno, gracias amigos. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga. Bye bye.